Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría de verdad me da compartir con ustedes domingo a domingo la palabra de Dios. Cuéntenme de verdad si les resulta fácil perdonar. Otra vez vuelve el Evangelio sobre el mismo tema de la vez pasada. Y esta homilía va a ser para el día, déjenme ver, para el 17 de septiembre. Espero que cuando ustedes vayan a la celebración eucarística, ya vayan con esta idea de haber entendido el Evangelio, de haberlo comprendido. Esta es la finalidad. Y va a venir otra vez con esta idea tan compleja, tan difícil del perdón, ¿verdad? Así que ya lo saben, para el día 17 de septiembre vamos a escuchar el Evangelio tomado de Mateo del capítulo 18, versículo 21 hasta el 35. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus esclavos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo perverso, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Palabra de Dios. Ustedes que me están escuchando, cuéntenme si es fácil de verdad perdonar siempre. ¿Es fácil perdonar a la persona que te hiere, que te lastima, que te ha defraudado, que te ha roto tu corazón? ¿Es fácil perdonar? Ustedes pueden escribir allí en el canal de YouTube. Tengo una amiga que me llamó y me dijo: parece que esa homilía solamente faltó que le pusieras mi nombre porque iba dedicada a mí. Y esta amiga que yo quiero mucho, que la llevo en mi corazón y en mis oraciones por toda esta situación tan difícil y complicada que está viviendo, no tuve más remedio que decirle: honestamente, ni pensé en ti.
Pero lo grandioso de la palabra de Dios es que alguna palabra puede llegar a tu corazón. Es el misterio de que la semilla puede caer y puede decir, ay, esto me queda a mí. ¿Por qué no somos indiferentes? Ahora que si ustedes escuchan solamente esta homilía, sin fe, sin ningún actitud positiva de querer aprender, de querer abrir su corazón a Dios, no a mí, a Dios, pues claro que la semilla, la palabra no va a dar efecto, ¿verdad? Espero de verdad que alguien le llegue al corazón y que comience a ver cómo está viviendo el perdón. Tanto la persona que falla como la persona que se le agrede, ¿verdad? O que se le hace violenta. Tanto la víctima como el victimario. ¿Cómo reconciliar estas dos realidades? No es nada fácil. Acuérdense que todo el capítulo 18 comenzó con leyes bien específicas para la comunidad que está viviendo momentos difíciles, donde hay hermanos y hermanas que parece que se comportan de una manera contraria a los valores de Jesús. Previo a este evangelio, recuerden lo que le escuchamos el domingo pasado. Si tu hermano te ofende, corrígelo a solas. Si no te hace caso, llama a 2 de tus hermanos. Si no les hace caso a los 2 o a los 3, llamen a toda la comunidad. Si no le hace caso a la comunidad, trátenlo como un gentil, como un pagano. Y después viene este regalo que Jesús da a toda la comunidad, el regalo de perdonar y ser perdonados. Yo les aseguro que todo lo que aten aquí en el cielo, en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten quedará desatado allá. Entonces el poder de perdonar no radica solamente en la figura del jefe o del sacerdote, sino en toda la comunidad con poder de perdonar y ser perdonada. Y después Jesús comienza a decirles que todo lo que le pidan al Padre, el Padre se lo concederá siempre y cuando la comunidad se reúna. 2 o 3 que se reúnan en el nombre de Cristo Jesús, Dios Padre le va a conceder lo que le pidan. Y inmediatamente después viene este evangelio que acabamos de escuchar. Entonces Pedro se acerca. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro en esta comunidad representa el liderazgo. Pedro es la persona líder en la comunidad de Mateo, es la persona que hace la confesión de fe. Sí, Señor, tú eres el Cristo. Es la persona que recibe la alabanza de Jesús, porque lo que Pedro ha dicho no se lo ha revelado el Padre. Bueno, para esta tradición, para la tradición de Mateo, Pedro es piedra fundante, ¿verdad? En toda la propuesta del reino. Piedra importante, pero no la piedra angular. La piedra angular siempre será Cristo Jesús. La piedra que los arquitectos desecharon, citando el Salmo, se ha convertido en la piedra angular. Entonces Cristo Jesús como piedra, Simón como una piedra importante, si ustedes quieren, pero no la piedra fundante. Y por eso yo les decía que nuestra fe no está en Pedro, nuestra fe no está en Pablo, nuestra fe y nuestra salvación no están en los santos como erróneamente cree la gente. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Bueno, Pedro, que para esta comunidad es el guía, pues da una respuesta muy acertada. Dice, entonces tengo que perdonar 70 veces 7, hasta 70 veces 7 aquel que me ofende, aquel que me hace algo malo. O sea, Pedro parece ser que está en una posición genuina de ofrecer perdón hasta 7 veces 7. ¿Por qué 7? Porque 7 es un número perfecto, es un número de verdad muy bueno. La respuesta de Pedro es pero muy positiva. Sin embargo, no es suficiente. Y lo que la comunidad escuchó de Jesús probablemente los dejó con
la boca abierta. No vas a perdonar 70 veces 7 o 77, que puede ser la palabra griega puede ser traducida como 77 veces o 490 veces. Eso también está, este es un juego de palabras que está por allí. El punto aquí no es en cantidad de números, de decir te perdono 7 veces, 77 veces o 490 veces, sino más bien en el decir ofrecer un perdón que no tiene límites, estar dispuesto a perdonar siempre. Y lo que dice Jesús de perdonar 70 veces 7, pues de verdad que dejó a la comunidad así. Entonces, ni porque sea la persona más perfecta y pueda perdonar 7 veces, lo que pide Jesús no es en cuestión de cantidad, sino más bien es en cuestión de infinitud, de decir estar dispuesto siempre a ofrecer perdón. Pero aquí yo creo que tenemos que enfatizar también que la persona que ha ofendido tiene que venir con un corazón contrito y humillado a pedir perdón. Pero si viene la persona a decir, bueno, como me vas a perdonar siempre, entonces eso no, allí no hay perdón ni para ella. Si viene la persona pensando en manipular, como tú me vas a perdonar siempre, yo te voy a ofender siempre, porque el pedir perdón requiere previamente que la persona se arrepienta, que tenga dolor en su corazón, que tenga vergüenza de haber dicho cosas. Pero si una persona ofende y hace de la ofensa su diario vivir, entonces pues que Dios la bendiga, hermano, hermana, retírate de esa persona tóxica. No le escuches porque esa persona no ha entrado en el proceso que requiere Jesús, ¿verdad? Bueno, va con todo y esto, aún es complicado de verdad entender el amor infinito que la comunidad debe de poseer o debe demostrar con la gente a la cual quiere servir. Y uno se queda pensando, ¿será posible perdonar siempre? Esto requiere de verdad de mucha humildad y de la gracia de Dios. Yo recuerdo trabajando en una comunidad en Chicago donde había pandillas de un lado y pandillas del otro, grupos de jovencitos que toman malas decisiones. Me tocó acompañar a una pareja. Por un lado estaba el padre acompañando, el padre Bruce estaba acompañando al joven pandillero que había matado a otro miembro de la banda contraria, de la pandilla contraria. Entonces el padre Bruce estaba acompañando, vamos a decir, al victimario, al que hizo el mal, al que hizo la ofensa, a la familia, ¿verdad? Y yo estaba acompañando a la persona que había perdido a su muchacho. Y bueno, nosotros después conversábamos en todo este proceso, uno escuchando, acompañando en ese proceso de ¿por qué mi hijo mató a otro? Y los otros preguntándose ¿por qué mi hijo murió si apenas estaba comenzando a vivir? Y comenzamos a trabajar con las familias y después de un año, logramos juntar a las dos familias. Fue un momento de verdad de gracia porque lograron reconciliarse ellas. Y después hicimos una celebración dentro de la iglesia y yo creo que para mí ha sido una de las experiencias donde he visto que de verdad es posible el perdón cuando sale de un corazón arrepentido.
claro que no llegó el joven que había matado al muchacho, porque ya estaba en la cárcel. Pero ver a estas dos familias que habían de alguna manera perdido ambas a sus hijos, una lo perdió físicamente y las otras lo perdieron, pues lo privaron de la libertad, reconciliarse. Toda la comunidad de Santa Cruz, donde estábamos, experimentó este momento como un momento de gracia. Pero estos son casos muy particulares, muy excepcionales, porque hay momentos de verdad en que es muy complicado y la persona que pide perdón tiene que hacerlo con el propósito de ya no volver a hacerlo, de tener dolor en su corazón, de sentirse verdaderamente que ofendió, no con la idea de decir, bueno, que acabo me va a perdonar y sigo igual. No. Eso es estar casi tomando la gracia de Dios, abaratando la gracia de Dios. Así Dios no trabaja. Entonces lo que Pedro presenta de 70 veces, muy bien, está dispuesto, es generosamente bueno. Pedro es muy generoso al decir, estoy dispuesto a ofrecer perdón, pero tiene un límite. 7 veces, ya, ahora sí, después a la 8ª ya no. Y Jesús le dice, no, fíjate que les invito a perdonarse como Dios perdona. Ese es el nivel que Jesús va a querer, mover a la comunidad, mover el perdón a otro nivel. 70 veces 7. Eso alude al libro del Génesis. Allá en el Génesis, en el capítulo, creo que es en el capítulo 4, en el capítulo 4, versos 24, aparece la figura de Caín y de Abel, y después cuando, recuérdense que Caín mata a Abel, y Caín comenzó después a estar negociando con Dios, me van a matar, y luego después, bueno, aparece esta figura en el capítulo 4, 24, aparece la figura de Abimelech, creo que se llama el nombre, o Lamec creo, déjenme ver a ver cómo se llama, ahorita se me viene el nombre, ¿verdad? Ténganme paciencia porque no tengo todo esto preparado. Entonces, en el capítulo que les estoy contando, en el capítulo 24 aparece la figura de Lamec. Lamec es Lamec. Y Dios le promete a Caín, dice que Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77 veces. De allí Mateo toma esta idea para hablar del perdón, ¿verdad? Recuerden que Caín va a decir, todo el que me va a encontrar me va a matar. Y uno dice, bueno, pues ¿quién te va a encontrar? Si solamente eras tú y Caín y el Abel. Porque no podemos tomar literalmente todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, Caín dice, el que me encuentre me va a matar. Dice, no, si alguien te mata vas a ser vengado 7 veces, más Lamec va a ser vengado 77 veces, así como lo que propone Jesús ahora. Entonces, Jesús toma esta idea para decir, siempre tiene la comunidad estar dispuesta a perdonarse. Y bueno, no solamente esto es lo maravilloso de este evangelio, y después para hablarles del perdón nos dice una parábola. Esta parábola del rey que quiere ajustar cuenta con sus esclavos, con sus siervos, es exclusivamente de Mateo. No la encontramos ni en Marcos, ni en Lucas, y mucho menos en Juan, claro, es exclusivamente de Mateo. Y entonces comienza con la idea que el reino de los cielos es semejante a. Recuerden que Mateo quiere evitar la idea del reino de Dios, ¿verdad? Y por eso pone el reino de los cielos, porque su comunidad viene del judaísmo y esa comunidad no puede mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? En vano. Entonces lo sustituye como el reino de los cielos. ¿Cómo comparar la misericordia de Dios? Bueno, se parece a un rey. Y bueno, a la gente le gustan estas ideas. Dios como rey, Dios como guerrero, Dios como alguien que tiene poder, que quiere, y así se lo imaginaban, Dios como el que está en una corte y en esa corte se abre la corte y comienzan a desfilar diferentes
personajes. Comienzan a entrar por aquí el acusado, comienza a entrar aquí el juez, comienza a entrar el fiscal. Bueno, Dios se sienta en su trono de gloria como el juez y le traen al primero. Y le fue presentado por, sabemos que probablemente en la corte, probablemente era el fiscal. ¿Y quién era el fiscal en la corte celestial? Satán. Satán es el que es el fiscal. Bueno, aquí no dice que sea Satán. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y usted dice, 10,000 talentos. Pues qué tantos son, ¿verdad? Bueno, uno no dice el nombre, puede ser cualquier persona. Entonces, dentro de esta parábola es algo escandaloso. La persona que escuchó que le debía 10,000 talentos, dijo, bueno, 10,000 talentos. A mí de verdad que cuando ya uno conoce cuánto vale un talento, fíjense, un talento es un talento. Un talento es una suma enorme de dinero. Equivaldría a casi $1 billón. $1 billón, un talento. Ahora póngale 10,000 billones, ¿verdad? Un talento estaba entre 16 y 20 años de trabajo. O sea, la persona que debe un talento tenía que trabajarle a la otra persona entre 16 y 20 años, porque dependía de que fuera el talento, si fuera de oro o era de plata, ¿verdad? Entonces, esto que está presentando es una suma que nunca en la vida va a poder pagar. Y uno también, a mí me pregunta, bueno, entonces, ¿y cómo se gastó $1 billón? ¿Cómo se gastó 16 años? Vamos a ponerle la suma más baja, 16. Multipliquen 16 por 10,000. A ver, ¿cuánto me da? Ya nada más por curiosidad. Voy a ver cuánto da 16. Que estoy hablando de la suma más baja. Vamos a ver, vamos a multiplicar. Esperen un momentito. Si estamos hablando de 16 años por 10,000, son 160,000 años que esta persona tenía que trabajarle al rey. Bueno, tú vas a decir, esto es una cifra solamente para que ustedes se den cuenta que lo que está hablando y lo que está proponiendo es de verdad infinito. Y el rey, que no sabemos quién es, no sabemos quién se presenta, dice, como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor. Entonces ya le cambió, le da un título cristológico, ¿verdad? Probablemente se refiere entonces al Señor, a Cristo Jesús. Ordenó el Señor que fuese vendido. Pues ¿en cuánto puede ser vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tiene para que se le pagase? ¿En cuánto estaba la venta de un esclavo? ¿Cuánto estaba la venta de un esclavo? ¿Cuánto vendieron a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? 30 monedas. Creo que sí, el Levítico se estipulaba 30 monedas para la mujer. A Jesús lo vendieron a precio de mujer, ni siquiera a precio de hombre. 30 monedas de plata. ¿Cuánto? Y usted dense la cuenta, aunque se venda a la mujer, se venda a él, se venda a los hijos y todo lo cuanto tiene, pues realmente es algo que nunca va a poder pagar. La Biblia acepta que los hijos se puedan vender. Hay varios textos donde permite la Biblia vender a sus hijos para salvar la deuda del padre. En Segunda de Reyes 4:1, Isaías 51, Nehemías 5:5. Sin embargo, parece que para tiempo de Jesús esta práctica de vender a los hijos no era ya, por lo menos no se sabe, no era practicada, ¿verdad? Esta idea de vender a los hijos. Entonces, bueno, ¿y por qué primero a los hijos, verdad? Primero se vendía, fíjense, en estos textos y en otros que están por allí, primero se vende a la mujer, una boca menos. Se venden los hijos, se venden los animales de trabajo,
y al final se vendía el padre. Era más valorado el animal de carga que los hijos. ¿Por qué? Porque era su trabajo, su fuente de ingresos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que así se venda la mujer, él, los hijos y todo lo que tiene, nunca se le va a pagar la deuda. ¿Qué es lo que puede hacer la persona? Dice, se echó a los pies y postrado le decía, en cuestión de súplica, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Y uno dice, bueno, los que están escuchando esto, dice, ¿cómo le va a pagar todo esto? Nunca le va a pagar. Y lo más, no sé, la ironía es, ¿cómo es que se gastó tanto dinero? ¿Y cómo es que esta persona le prestó tanto dinero también sabiendo que no se lo iba a poder pagar? O sea, todas estas preguntas uno se queda así solamente especulando, ¿verdad? ¿De qué se está tratando esta parábola? Una parábola de verdad complicada porque implica términos económicos. ¿Acaso será este rey, este señor descuidado, que puede prestar 10,000 talentos? 160,000 años de trabajo. ¿Cuántos les había dicho? Bueno, ahí ustedes me van a estar después corrigiendo. Y a lo mejor habrá alguien que haga mejor las matemáticas, ¿verdad? Yo porque las matemáticas no se me dieron a mí. Bueno, entonces lo que estamos hablando es qué tipo de persona es y qué tipo también de cuánto dinero tendrá para poder deshacerse de 10,000 talentos como si fuera nada. Y luego también para perdonarlos. Uno dice, wow, que me encuentre una persona así que me preste, ya que me presten que sean $10,000 y que ya y que me los perdone y que le diga, ten compasión de mí. Pero ¿saben qué es lo que pasa si no pago ni $500? Me meten a la cárcel, viene el IRS y me lleva. Y bueno, no lo quieren ustedes pensar, ¿verdad? Lo que pasa aquí, los sistemas económicos no perdonan absolutamente nada. Entonces, aquí estamos hablando ante un rey que no se comporta como los reyes que nosotros regularmente conocemos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una persona que rompe con estos patrones de dinero, de conducta, ¿verdad? Que empieza. Entonces le suplica, y lo único que puede hacer es, te suplico. Y fíjense lo que hace este rey. Él le suplica que le tenga paciencia y movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Vean qué texto tan precioso, ¿verdad? Movido de compasión, no le es indiferente el gesto de aquel que viene a pedir perdón, de aquel que se echa a los pies y le dice, ten paciencia, le pide paciencia, no le pide compasión, pero en vez de paciencia no solamente le tiene paciencia, le tiene compasión. Y aquel que no esperaba que lo dejara en libertad, ni siquiera le pedía que le perdonara la deuda, solamente le pedía paciencia. Pero parece que la paciencia lo alcanza todo. Tengan paciencia, tengan paciencia. Y movido a compasión, uno se queda, wow, yo sí de verdad quisiera encontrarme alguien así. Alguien que pueda ser capaz de decir no solamente tengo compasión, sino que te dejo en libertad y te perdono todo. Primer momento. Y se queda todo en suspenso. Fíjense que ya no hay ni siquiera el rey de estar espiándolo, ni de ir con él, ni a ver qué pasa. Esta persona en agradecimiento le acaban de perdonar 160,000 años de trabajo. Al salir de allí, de la corte suprema, de la corte del rey, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, alguien de su mismo nivel. El otro es una relación bien desequilibrada, es un esclavo, un siervo y el rey. Y en cambio aquí es
de siervo a siervo, dos siervos que tienen una relación más o menos el mismo estatus, que le debía 100 denarios. 100 denarios, fíjense, el trabajo de aquella época era 1 denario por día. Le debía solamente 100 días de trabajo, 100 días de trabajo. Pues era más lógico que sí pudiera pagarle, ¿verdad? Fíjense lo que hace. Le agarró y ahogándole le decía, págame lo que me debes. Aquel que le debía, fíjense, al empezar a ajustar, dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no dice que el rey lo agarrara, lo ahogara y le dijera, paga lo que debes. Fíjense, aquel que se le debía tanto dinero sí tenía el derecho o tenía la justicia de su lado. Sin embargo, parece que se queda pasivo y solamente se limita a narrar. Como no tenía con qué pagar, ordenó que fuera vendido, como marca la ley, ¿verdad? Entonces este se le abalanzó, lo apepenó, lo agarró y lo está estrangulando. Dice, bueno, espérate, el otro no apenas puede hablar, paga lo que debes. Su compañero, como pudo, se zafó, damos por hecho, cayendo a sus pies, le suplicaba lo mismo. Esto va a ser como una advertencia. Está haciendo el mismo gesto que él que acaba de ser perdonado. Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré las mismas palabras, la misma promesa de pagar. Entonces él, y esto es lo escandaloso de la parábola, porque la gente espera que él mostrara también compasión, lo dejara en libertad y le perdonara los 100 denarios, porque él había sido previamente perdonado y reconciliado con su Señor. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? ¿Ustedes creen que se pueden encontrar personas así en nuestra comunidad? Hoy van a decir, no, eso no existe, eso solamente existe en las parábolas de Jesús. Yo me he encontrado con muchas personas que lamentablemente se les perdona de tantos pecados. Pero cuando ellos están en la oportunidad de perdonar, se convierten en jueces. Fíjense que uno como sacerdote se come todo. Ustedes vienen y como si uno fuera un basurero, le dejan un día sin dormir con tanto pecado, con tanto abuso, con tantas cosas que uno escucha. De verdad que uno escucha la miseria humana. A mí en eso me ha tocado vivir, de verdad, ciertas experiencias que dice, Dios mío, de verdad, ¿en dónde estás tú? Y uno reconciliando, sabiendo que uno solamente es instrumento de la misericordia, del perdón de Dios, le hace sentir a esa persona que Dios le perdona, que Dios le reconcilia. Pero cuando uno como sacerdote llega a caer en un pecado a veces menos que los que ustedes confiesan, no hay compasión, no hay misericordia, se lo comen vivo. Les gusta anunciarlo, le quitan la dignidad a la persona. Esto porque lo he vivido, lo he experimentado y uno dice, qué interesante, uno sí está aquí para escucharles todo, para quedarse con todas las cosas negativas que a nadie más le contarían. Y a veces algún hermano sacerdote porque tomó una cerveza, porque no sé qué, ya le quitaron su dignidad. Qué hipócritas, qué fariseos que somos.
¿por qué no actuar con misericordia como Dios actúa con misericordia? Esto es precisamente lo que se quiere llegar con este evangelio. Si el Señor, el Rey, tuvo misericordia y te perdonó 160,000 años de trabajo, tú tenías que perdonarle a aquel que te debe migajas, aquel que solamente son 100 días de trabajo. Y mira, te volviste violento, arrogante. Y esto es lo que pasa en nuestras luchas de poder, en nuestros grupos parroquiales. Dios guarde la hora que ustedes pongan a alguien encargado de la puerta, porque después esa persona ya no va a dejar entrar a nadie. Entonces, pero si apenas el día de ayer venías buscando refugio aquí en esta comunidad, hay una secretaria de una parroquia nuestra que me vino a ver una vez y me dijo que ya se iba porque el párroco la maltrataba, porque el párroco le gritó, que porque no sé qué. Y yo le consolé, le dije que tuviera paciencia, que el sacerdote a lo mejor tenía un mal día. Y fíjense que se quedó, bueno, cambiaron al sacerdote y ahora esta secretaria es la párroca. Ella decide quién habla con el Padre, quién no habla. Ella, que debería de tener más compasión, más misericordia, que experimentó el abuso supuestamente del sacerdote, se ha vuelto una tirana, se ha vuelto una persona nefasta, una persona que no manifiesta la gratitud de Dios. Y qué triste, la verdad, yo digo, mira, qué triste cómo operamos los seres humanos. Cuando somos nosotros los que pedimos perdón, quisiera que todo mundo pidiera que se nos ofreciera el perdón. Pero cuando estamos en la posibilidad de perdonar o de tratar mejor a otra persona, nos volvemos arrogantes, prepotentes. Ay, este evangelio de verdad, hermanos, yo no sé qué hacer con él, pero es muy complicado. Y yo creo que ustedes también deben de tener experiencias muy similares y por eso les invito a que escriban allí, que manden un saludito allí en nuestro canal de YouTube, que se registren y que puedan ustedes compartir cuáles han sido sus experiencias en perdonar o ser perdonado. No tienen que contar su pecado, no tienen que decir esto, pero yo creo que también un poquito de humildad no nos haría daño, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta comunidad de Mateo es una comunidad que está preparada. No es una comunidad que está muerta, no es una comunidad pasiva, porque regularmente nuestras comunidades dicen, bueno, se cometió una injusticia, pues que acabo no me la cometieron a mí. Siempre y cuando no me la cometan a mí, pues que se sigan cometiendo. No, esta comunidad reacciona, no se puede tragar este insulto, porque este es un insulto al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido. Entonces vamos viendo a una comunidad que toma un papel positivo. Saben que si en nuestras comunidades se denunciara la injusticia, si toda la comunidad denunciara a esa gente que se cree dueña de la gracia de Dios, a esa gente que dice tú no comulgas, a esa gente que está allí como si ella fuera Dios, otra cosa sería. Lamentablemente nuestra comunidad es muy pasiva. A la gente le gritan, a la gente la maltratan y la gente aguanta todo. Si la gente se uniera, si la gente dijera ya no más necesitamos que nos trates con respeto, otra cosa sería. Hace un par de meses en en el Estado de México, todo el pueblo, cansado de los abusos del sacerdote, se unió, no lo dejaron entrar a la casa parroquial y lo sacaron, lo iban a linchar. Y los gritos, ¿cuáles fueron? Eres un amante del dinero, eres un amante, todo en cuestión de dinero, que nos cobras por la bendición, que nos cobras por el saludo. Eso fue lo que le dijeron, salió en el periódico.
En cambio, dice, cuando estaba mi hijo enfermo, no lo visitaste, te supliqué que fueras a darle la extrema unción a mi papá y nunca estuviste para ellos, solamente te interesa el dinero, las comidas. Y bueno, la gente se organizó. Ojalá y hubiera más gente así, la verdad, y que nos echaran a todos si nos portamos mal. Aunque la iglesia se quedara sola, porque la verdad es que da pena que la iglesia sea a veces como un club y no se manifieste la misericordia. Entonces, esta comunidad es una comunidad que está abierta, se organizó probablemente para estar observando, ¿verdad?, el comportamiento de este hermano de la comunidad, y van a la máxima autoridad, en este caso al Señor. Entonces otra vez se abre el juicio. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, otra vez se abrió el juicio. Si el juicio ya se había cerrado, ya la cuenta estaba saldada, ahora otra vez se abre el juicio y ya no va a ser el mismo tono. Vea, siervo perverso, malvado, eres una persona que hace mal. Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Por la súplica, ¿no debías tú también compadecerte, tener compasión? Y la compasión que va unida con el con perdonar la deuda de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti. Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara lo que le debía. Vean todo este proceso judicial, ¿verdad? Las oportunidades que Dios da, si ustedes le quieren poner Dios o Jesús, pero también hay que actuar en justicia. Hay que perdonar como Dios nos perdona. Y a veces el perdón es complicado, de verdad es complicado. ¿Por qué? Porque la otra persona que quiere pedir perdón a lo mejor ni se arrepiente. Y si no hay arrepentimiento, no puedes dar todo este proceso de perdón. Bueno, ustedes tienen más experiencia que uno. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo pedimos a Dios que nos perdone todas las cosas que hemos hecho mal? ¿Estamos también nosotros dispuestos a perdonar a la gente que nos hace mal? ¿Somos capaces? Yo les decía la semana pasada, a veces tenemos que aprender a perdonar, no porque la persona se lo merezca, sino porque yo me merezco vivir sin esos sentimientos. Y ese es mi principio. Hay muchas personas que me han hecho mucho mal, muchas personas que yo pensé que eran mis amigos, y me he quedado de verdad casi solo, pero prefiero quedarme así a dejarme manipular. No más manipulación, no más chantaje. Y eso sí, todos hay que la gracia de Dios, que aleluya, que gloria a Dios. No. Ante todo la justicia y ante todo la verdad. Así que, hermanos y hermanas, aquí tenemos un evangelio que nos invita a reflexionar acerca de nuestra relación con Dios, en experimentar perdón, en experimentar misericordia y en nuestra relación también con el hermano, con la hermana, que a veces nos puede herir, a veces podemos herir, ¿verdad? Así que aquí les dejo estas palabritas del evangelio. Miren, vamos a comenzar esta semana el curso sobre la familia en la Biblia, con uno de los mejores expositores, uno de los mejores biblistas en el mundo hispano, que es el doctor Javier Picasa. Ya tenemos 1,500 personas registradas. Sería una pena que ustedes que nos escuchan, que ustedes que nos conocen, no estuvieran escuchando estas enseñanzas, porque a lo mejor la idea que tenemos de familia no es la idea de familia que existe en el mundo bíblico, o a lo mejor nuestra idea que tenemos de familia no es la idea de familia que quería Jesús. Bueno, yo les invito de verdad a que todavía es tiempo. Regístrense, por favor, entren a nuestra página de www.ibicla.org y regístrense para este curso, y les aseguro de verdad que van a aprender mucho. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias por
su fidelidad, por escucharnos, y que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Y traten de vivir sin sentimientos negativos, traten de tener paz en su corazón. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.